Ya. Continuemos para irnos de tempranito. Ya, porque si sigo esperando que se conecten, vamos a tardar más. Bien, a ver, ¿cuánto le sale esta ecuación? 150,000 más 5,75 por 25,000 menos 6% por 150,000. 242,000, dice. Exacto. ¿Por qué? Exacto, sale 242,000. Sí, dice a mí igual me sale. Perfecto. Entonces, no se olviden, el factor de capitalización, le voy a colocar acá, el AN, es igual a el factor de capitalización en una anualidad. ¿Cuál es el factor de capitalización en una anualidad? Esto que ven acá. Esto hace que una renta aumente de valor a través del tiempo o también sirve para descontar los flujos futuros a percibir por un plan de pagos de renta anual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Al utilizar el factor de capitalización, lo que estamos haciendo es justamente obtener el valor presente de los flujos determinados en un periodo de tiempo. En este caso, nuestro periodo de tiempo fue 8 años. Por eso, menos n era igual a 8. Nuestro horizonte de estudio eran 8 años. Entonces, hemos tomado nuestras decisiones en base a los datos de ese tiempo. Y nos hacen pensar que justamente el valor determinado, ¿no? Para determinar ese factor es pues el más prudente, ¿no? Puede ser menos o puede ser mayor cantidad de años, ¿ya? Pues ya tengo valor número 1 y valor número 2. Ahora vamos al tercer método. Esto lo voy a bajar. Para que podamos hacer mejor. A ver, no se desconfiguró nada, no. Ya, bien. Tenemos nuestro otro método. El tercero del día de hoy. Tengo el método de la unión de expertos en contabilidad. Este método principalmente se basa en estudios que realizaron, como dice su nombre, profesionales contables del área europea. Y para ellos, ya también, ¿no? Nosotros tenemos el activo fijo neto como valor patrimonial más el factor de capitalización que hemos determinado en el anterior punto, justamente multiplicado por el valor de los beneficios netos menos la tasa libre de riesgo por el valor de las acciones. Eso es diferente, el valor de las acciones. El valor de las acciones, muy importante. No es lo mismo decir el valor de la empresa o el valor de las acciones. ¿No? Eso es algo que nosotros vamos a determinar para poder pues calcular nuestro ejercicio, ¿no? Entonces tengo que mi fórmula ya fácilmente se interpreta. Mi fórmula, en vez de utilizar el valor patrimonial como factor de descuento de flujos futuros, considera que se debe en realidad colocar el valor de la empresa y despejar esa variable, ¿no? Porque en esta fórmula, ya, ellos proponen que este factor se debe despejar. Y al despejar este factor, tenemos esta fórmula, que es valor de la empresa es igual a A más el factor de capitalización por el beneficio neto, dividido entre 1 más la tasa libre de riesgo por el factor de anualidad. Entonces tengo un nuevo valor.
o cuál es el valor de las acciones de esta empresa, ¿no? Es ahí donde nuestra fórmula va a surtir efecto al determinar eso. Y para determinar el valor de esto, pues lo que tenemos que hacer justamente es reemplazar datos. El valor de la empresa es igual a es 150.000, activo fijo o activo neto, más el factor de capitalización. ¿Cuánto era el factor de capitalización? 5.75. Multiplicado por las ganancias. Entonces ya tengo mi numerador. Vamos con el denominador. 1 más la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo era de un 6%. 1 más la tasa libre de riesgo, que es 6%, multiplicado por el factor de capitalización. Entonces ahí ya tengo mi fórmula para poder valorar a través de este método. Este resultado, ¿cuánto es? 218.401,49. Ya, 218.401, ahí lo vamos a dejar. ¿Se dan cuenta? El método de los expertos europeos se basa justamente en el método de etapas de crecimiento con respecto al dividendo. Solamente que nosotros traemos, ¿sí? Ese factor, pero nos olvidamos muchas veces de poder comparar con la tasa libre de riesgo o el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, al hacer el uso de este método, lo que nosotros conseguimos es incluir, ¿no?, el valor de la acción, ¿no? ¿Cuánto valen las acciones de esta empresa, ¿no? Y fundamentalmente, ¿no?, es lo que nosotros debemos encontrar, ¿no? ¿Cuánto valen las acciones? Y utilizando esta fórmula podemos determinar. Los datos que nos piden no son nada complejos. Todos son datos que nosotros podemos conseguir dentro de la entidad, ¿no? AN, factor de capitalización. La tasa de interés tal vez te cueste poquito conseguir. Esta tasa de interés que utilizo, ¿ya? ¿Cómo podría determinar? ¿Cómo la determinamos? A ver si tienen alguna idea. ¿Qué lo hemos hecho? ¿Cómo creen que podemos determinar el valor para hacer los descuentos de flujo? ¿Nadie? Recuerdan que en el método de costo de capital y la determinación de los valores hemos entendido, hemos dado justamente a entender que el valor de la entidad y la tasa con la cual se va a descontar se origina por el KPM, ¿no? En este caso estamos hablando justamente del valor de la empresa, ¿no? Entonces, el KPM da el valor de las acciones. ¿Cuánto valen esas acciones? ¿No? Entonces, el método KPM ayuda ya a determinar la tasa adecuada de descuento. Entonces, hay que tener mucho cuidado al determinar la tasa de descuento, ¿no? Hacer los cálculos adecuados, determinar siempre las mejores decisiones para tener un activo financiero, sobre todo, estable, ¿no? Entonces, muy importante. Ya tenemos, entonces, con toda esta explicación, el tercer valor. Entonces, tengo el método de la Unión Europea, el método de
derivación del goodwill y el método clásico. 3 métodos. Vamos al siguiente. El método de los prácticos. Su fórmula es bien sencilla. El método de los prácticos es igual. El valor de la empresa es igual al valor patrimonial más el producto de la división entre beneficio neto y tasa libre de riesgo dividido entre 2. Es otro método para determinar el valor de la empresa. Entonces, A igual a 150.000 más las utilidades o beneficio neto dividido entre tasa libre de riesgo, que es un 6%. Y es toda esta expresión dividida entre 2. ¿Cuánto sale este resultado? 283.333.33, listo. Ya, 283.333, 3 y 3. Bien, entonces yo ya tengo entonces la determinación por el método justamente de los prácticos, ¿no? Que este método de los prácticos lo que considera justamente es traer a valor presente la anualidad perpetua de su plan de examen, ¿no? Entonces, al hacer ese examen, ¿no? Yo voy a poder determinar esto como una perpetuidad cuando yo no tengo un horizonte, ¿no? Hasta cuánto voy a poder estudiar para poder determinar el valor de la empresa. Entonces, consideramos una perpetuidad. Esa perpetuidad, porque sabemos que para allá la anualidad perpetua es igual a flujo dividido entre la tasa. ¿Cómo encontramos la tasa? Pues vamos a utilizar la tasa libre de riesgo, ¿no? Para determinar un rendimiento promedio, ¿no? Y saber quién se va a hacer cargo justamente de ese valor, ¿no? Entonces, calculando, tengo un valor número 3. Esto lo voy a bajar. Vamos a bajarlo esto acá. Entonces la fórmula sale 283.333. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, parece que está todo claro. Vamos con el siguiente método, el método anglosajón. En el método anglosajón, cuando hablamos de anglosajón, hablamos de Norteamérica, de Gran Bretaña, como parte de justamente esa característica, el anglosajón. En tal sentido, pues ahora vamos a plantear el método de los dividendos. Justamente se relaciona a cómo podemos hacer un factor de actualización de la renta que es perpetua y constante, ¿no? Porque si no existen resultados, es muy importante identificar diferentes falencias o características negativas de los negocios, ¿no? Entonces lo que buscamos es justamente hacer esa operación, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi fórmula? Mi fórmula es igual a el valor de la empresa es igual a el valor patrimonial más 1 dividido entre capital, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Multiplicado por el beneficio neto menos la tasa libre de riesgo, multiplicado por el valor del activo neto, ¿no? Entonces, es la misma fórmula, fíjense, es la misma fórmula que en métodos anteriores. Miren, es la misma fórmula. Lo único que cambió es este factor de acá.
el 1 sobre K. Considerando que K es justamente un valor representativo dentro de la entidad, ¿no? Y ese valor K es la manera en que la entidad se va a actualizar, ¿no? 1 dividido entre K, ¿no? Entonces, ese valor ya lo vamos a determinar en unos momentos. Entonces, calculemos. Primero, tengo mi fórmula. Lo que sí debo calcular es el factor, ¿ya? Valor patrimonial o A. Entonces, vamos a resolver acá. Valor patrimonial, 150.000. Más 1 sobre K. Esto voy a hallar ahora. Ahora vamos a hallar. Lo voy a dejar en limpiecito para luego hacer el cálculo. 1 dividido entre y ahí. Multiplicado por el valor de B, que es el beneficio, menos la tasa libre de riesgo, que es un 6%, multiplicado por justamente el valor de la anualidad, ¿no? En este caso, el valor del patrimonio. En tal sentido, ese valor del patrimonio es justamente el valor de 150.000. Y ahí justamente ya tengo mis datos, ¿no? Mis datos. ¿Cómo hallo la variable que viene acá en el denominador? No sé cómo llevar esto. Ya. Entonces, dentro de justamente esto, el valor de K, ¿no? Es igual a justamente el valor que tenía el negocio, ¿no? El valor que nosotros teníamos como negocio o el tipo de actualización, multiplicado por justamente la tasa libre de riesgo. En nuestro ejercicio nos da ese valor. Fíjense, factor de actualización de la tasa libre de riesgo, 1.25. Entonces mi fórmula va a sufrir un pequeño cambio en la que yo voy a poder incluir ese factor K, ¿no? Ese factor K, que es el que normalmente es más costoso de determinar al momento de hacer una valoración, ¿no? Me falta la K. La K es igual a justamente el factor de actualización por justamente el valor de la tasa libre de riesgo. Entonces, K es igual. El factor de actualización, fíjense, está en los datos. Factor de actualización, 1.25. Entonces, mi K es igual a justamente tasa libre de riesgo por el factor de multiplicación. 1.25 por 6%. ¿De dónde saco 6%? Aquí está. Fíjense, tasa libre de riesgo. Factor de capitalización sin riesgo. ¿Cuánto sale esta multiplicación? 0.075, Liz. En porcentaje 7.5%. Entonces ya tengo mi resultado. Entonces acá voy a colocar mi hallazgo. Ahí está. Bien, ¿cuánto sale el valor de la empresa con este método? Calculen eso. Yo lo saqué todo en un Ulises y me sale 363.333,33. ¿Está bien? 363.333. 33.
Ya, 363.333 nada más. Listo. Entonces aquí está muy importante porque este factor K es un factor bien interesante para poder capitalizar. A diferencia, fíjense, acá hay algo muy importante, que acá utilizaba la tasa libre de riesgo para hacer el descuento. Ahora utilizo una nueva tasa, pero esta tasa de descuento está mezclada justamente con la facilidad de la bolsa, con la de y el establecimiento de una tasa libre de riesgo, multiplicado por un factor de actualización que la entidad define cuál va a ser, ¿no? Entonces no es tan complejo. Y luego vámonos con los otros métodos. Ya tengo luego el método de tasa con riesgo y tasa sin riesgo. Justamente cuando yo quiero determinar el valor de la entidad, yo puedo utilizar diferentes criterios para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, fíjate, acá tengo dos incógnitas con el mismo dato. ¿Qué es lo que puedo hacer? Despejar solamente una. Y la fórmula sale la siguiente. Valor de empresa es igual a el valor del patrimonio neto o el valor patrimonial neto más la utilidad dividido entre el factor de capitalización K, dividido entre 1 más la tasa libre de riesgo dividido entre factor de capitalización K. Entonces calculemos, valor de la empresa es igual. A es 150.000, más B, que es 25.000, dividido entre K. K ya la hemos encontrado en la parte superior, en el anterior ejercicio, 7.5%. Y en el denominador va a ir la tasa libre de riesgo, que es un 6%. Ah, perdón, oye, sí, tasa libre de riesgo. Se dice mami, papi. A ver, ¿quién ha sido eso? Ya. Entonces, tengo que encontrar el factor tasa libre de riesgo. ¿Cuál es ese factor? La tasa libre de riesgo yo la tengo acá, ¿no? La tasa libre de riesgo era un 6%, ¿no? Entonces yo la tengo acá. Dividido pues en el factor de capitalización. ¿Cuánto me sale este resultado? 268.518,51. 218.000. No, 268.518,51. Ya. 268.518. Listo, tengo otro nuevo valor con un nuevo método. Entonces es muy importante acá, porque este método es el mismo que el anterior, que uno que ya hemos visto acá, fíjense. Solamente que en el denominador incluimos el factor que justamente también debemos considerar que la tasa libre de riesgo también se ve afectada por el descuento de los flujos. Acá arriba era una perpetuidad. En el método de los prácticos esto era una perpetuidad, ¿no? Los flujos iban a crecer constantes, ¿no? En base a la utilidad esperada. Sin embargo, cuando yo quiero evaluar un método más prudente, establezco un horizonte de tiempo, ¿no? Y al establecer este horizonte de tiempo, yo ya logro destacar justamente la capitalización, que en este caso, en mi ejercicio, eran 8 años, ¿no? Entonces, ahora estoy calculando un valor con un flujo esperado de ganancias hasta 8 años, ¿no? Por eso incluyo la variable K, ¿no? Porque la variable K, para recordar, fíjense acá,
¿no? Esta variable K estaba con tiempo 8. Entonces, esa variable K me dice que es el valor de la empresa, pero con un flujo de 8 años, ¿ya? De 8 años, ¿no? Pero en el otro, ¿qué era? Era una perpetuidad, solamente era una perpetuidad, ¿no? La perpetuidad de una ganancia esperada de 25,000 cada año. Y eso estaba descontando, ¿no? Y ahora bien, la última parte, que esto ya lo hemos visto en el tema anterior. Valuación de las acciones o también valor de la empresa. Valor de la empresa es igual al dividendo sobre CAE, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el valor del dividendo y el CAE, ¿no? Y el valor del dividendo menos CAE y G, que es justamente la tasa de crecimiento, encuentro el valor por acción, no se olviden, por acción, el valor por acción. Y este valor multiplicado por el número de acciones en el mercado me va a dar igual a el valor de la empresa. Sencillo. Esto no lo estamos haciendo porque esto ya lo hemos visto hasta el cansancio. Esto también han dado examen, ¿no? De esto también han dado examen, lo que era etapas de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Para la perpetuidad de Gordo, ¿no? Y o el valor de hallar el valor de las acciones preferentes. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. 250,000, 242,000, 218,000, 363,000, 283,000 y 268,000. Y de nuevo surge la pregunta, ¿cuál método es el más adecuado para mí? ¿Cuál es el que yo voy a seleccionar? Porque cada uno de estos métodos tiene un valor diferente. La pregunta es, ¿cuál es el valor que yo voy a establecer como propuesta final del valor de mi empresa? Y obviamente proceder a la venta del mismo. Una vez más, ¿de qué depende que yo seleccione un valor de entre todos estos que yo he determinado? Lisa, este ejercicio todavía no termina aquí, ¿verdad? Ya termino ahí. Eh, Porque solo hemos sacado el valor de las acciones, lo que sería el 268,518. Faltaría reemplazar en la fórmula principal. No, ya hemos hallado, es el valor de la empresa. Esta fórmula es igual a esto, solo que está despejado. Esto yo ya no les voy a enseñar, porque esto ya les he enseñado. Esto ya les enseñé, es el tema anterior, ¿no? Ese es el tema anterior, ya no vamos a repetir lo mismo. Pero también de esa forma se puede determinar el valor de la empresa, ¿no? Porque cuando hacíamos los descuentos de flujos, recuerda que hallábamos el valor presente por acción. Y digamos, mi valor presente por acción es 1, y yo tengo 1,000,000 de acciones en el mercado. ¿Cuál es el valor de la empresa? 1 por 1,000,000, igual a 1,000,000. Eso nada más es. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dice una preguntita. Sí, En los datos que nos ha dado está el factor actualización tasa libre de riesgo. Quiero saber sí. qué significa eso, dice. O sea, Es lo que hemos eso. visto en el tema del KPM. Ah, del CAP, o sea, lo que se con el CAPEM.
Es lo mismo la tasa libre de riesgo que hemos, en el tema del CAPEM, recuerdan en el tema número 2, ahí hemos sí. visto en extenso, ¿verdad? De dónde sale, cómo sacar, de dónde buscar, ¿verdad? Aquí yo ya te le he puesto el dato, ¿no? Ah, Es ya, ese ya. mismo, es ese mismo, ¿no? La tasa libre de riesgo, ¿no? Que es la tasa de invertir en un activo que, pues, no, un activo seguro, que tiene un bajo riesgo, un mínimo riesgo, ¿no? Y rentabilidad de una inversión alternativa es, pues, invertir en otro activo, ¿no? Que es de similar envergadura que la empresa que estamos valorando, ¿no? Eso es. Está bien, listo, gracias. ¿Ya? Anualidades es ¿cuántos años? 8. Factor de actualización 1.25, este es el múltiplo, ¿no? Porque usted sabe muy bien que para valorar hay que considerar la inflación, ¿no? Entonces, en el ejercicio nos pide en algunos casos actualizar la tasa libre de riesgo y aquí nos da un factor. Este factor actualización tasa libre de riesgo está entre 1.25 y 1.50. Es un valor entre esos dos. La empresa, de manera subjetiva, elige el valor que a ella le convenga. Ahí está el punto. Para elegir un valor de todos estos valores, ¿ya? Para elegir un valor de todos estos valores, ¿de qué depende? De la empresa. ¿O de quién depende? Del que esté haciendo el estudio. Si yo estoy haciendo el estudio para alguien que quiere comprar, entonces le voy a dar el valor más bajo. Pero si yo estoy haciendo el estudio para alguien que quiere vender, voy a buscar el valor razonable, o sea, el más justo y el más alto para poder negociar. Porque como dijimos en la teoría, no porque el número aquí esté determinado significa que eso vas a pagar. No. ¿Por qué creen que hay tantas formas de valorar? Aquí hemos visto 4. Aquí hemos visto 6 más. Son 10 diferentes valores. Ninguno es igual. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Cuál es el valor que estipulamos para comprar o para vender? Y ahí está la pregunta. ¿De qué depende? Depende del enfoque. Si eres comprador o si eres vendedor. Y depende de ello, tú vas a establecer tu precio. Y obviamente también hay factores atenuantes, ¿no? Pueden haber, no sé, quiebra, por ejemplo. Si hay quiebra, me voy a ir más por un valor de liquidación, ¿no? ¿Para qué voy a proyectar los demás métodos que buscan crecimiento de la empresa si yo estoy valorando una empresa que está cerrando? Pues no tendría sentido. Entonces, es algo, por ejemplo, que solamente afecta a mi empresa, subjetivamente. O diferentes tasas de créditos, o diferente anualidad. De todo depende justamente de la empresa en donde estemos haciendo el trabajo. ¿Ya? Y depende para qué, ¿no? El objetivo, ¿no? Gestión, vender, comprar, y depende de aquello, tú vas a establecer el valor que tú consideres adecuado. Pero eso no quiere decir que es universal, no, siempre hay una negociación, ¿no? Porque hay otra contraparte. Esa contraparte también puede estar de acuerdo o no. Entonces ahí es donde entra la negociación y llegar a un punto de acuerdo. ¿Ya? Listo. Si no hay más dudas, chicos, ¿hay alguna duda, chicos? No, listo, está bien. Ninguna lista. Ya, listo. Entonces vamos a descansar. Vamos a descansar, chicos. Descansen. Deben tener todavía exámenes mañana. Así que les deseo buena suerte el resto de la semana y pásenla muy bien. Descansen. Les recomiendo que se celebren, que se festejen el sábado, ya para relajarse un poco y afrontar los exámenes finales. Siempre es necesario alguna actividad de esparcimiento para despejar la mente, para liberar tensiones, ¿no? Cada uno hace diferentes actividades para relajarse, para estar tranquilo, para desahogarse, quitarse carga, ¿no? Porque si te olvidas de eso, estresado llegarás para tus finales y a veces eso es contraproducente, ¿no? Espero les vaya bien en la semana
Espero que puedan también descansar de la manera adecuada, relajarse, y nos vemos la próxima semana, el día martes. Ya, cuídense mucho, tengan buen fin de semana. Licia, la grabación va a subir hasta el viernes, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Licia. Listo, cuídense, chicos. Chao, chao. El Excel, no te olvides, dice buenas noches. Sí, 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 va a estar ahí. Cuídense, buenas noches. Ay, no quieres cerrar.